Bienvenidos, mi nombre es Milagros Berríos, soy periodista de Ojo Público y hoy nos acompaña Joseph Daher Alba. Él es doctor en Historia, también es vicerrector académico y docente principal del Departamento de Humanidades de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Ha sido también presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, IRTP, secretario general de la SUNEDO y jefe institucional del Archivo General de la Nación. Muchas gracias por acompañarnos, doctor Daher. Las gracias a ustedes, Milagros, por la invitación y encantado de estar aquí. Bien, muchísimas gracias. Bueno, el Perú tiene más de 200 años y justo estamos en ese marco de lo que muchos llaman fiestas patrias, ¿no? Tenemos 200 años como república, más de 200 años como república, aunque su democracia aún es joven, según usted ha comentado en algunas oportunidades. Pero de cara a la realidad, ¿estamos siquiera ante una democracia? ¿Cuál es el diagnóstico país en estos 203 años? Yo creo que es una república ya, digamos, más o menos antigua, es una república con más de 200 años, pero efectivamente una república que ha tenido ensayos democráticos en donde quizás ha primado el ensayo-error, ¿no? Es decir, ha primado intentos de democracia, avances de democracia e inmediatamente retrocesos, ¿no? Uh-huh. Y los intentos de democracia nunca han llegado a ser plenamente ejercicios democráticos. Siempre hemos estado en sistemas democráticos precarios y luego de algunos años, parecieran ciclos, hemos pasado a un autoritarismo o a una dictadura. Prefiero llamarlo autoritarismo porque dictadura requiere de algunas definiciones. Ahora mismo estamos en un momento, quizá podríamos decir, de transición a un sistema más bien autoritario, porque no podríamos definir exactamente lo que hoy tenemos como una democracia. Estamos, creo, enfrente de una coalición gobernante entre el Ejecutivo y el Congreso, pero con un Ejecutivo muy débil que parece estar más bien dominado o sometido por el Congreso. Y una cosa muy curiosa que no ha sucedido antes en nuestra historia y que no es muy común tampoco en el mundo, es decir, un autoritarismo gobernado por el Congreso. Ajá. Ahora, ¿y cuándo comienza o a partir de qué hecho se da este quiebre? También, revisando un poco lo que usted comentaba, por hablar algo reciente, se mencionaba que a partir del 2016 se da ya una crisis, ¿no? Que llegó a la cúspide justamente en el Bicentenario. Pero no sé, ahora con los hechos, ¿cómo evaluaría? ¿Cuándo se dio este quiebre? Sí, yo creo que el año 2016 marca un hito, ¿no? No Uh-huh. estoy diciendo que las cosas empiecen en el Uh-huh. 2016. Los historiadores solemos poner hitos, solemos Uh-huh. poner momentos que sirven sobre todo pedagógicamente para marcar periodos, para marcar momentos. Yo creo que el 2016 es un buen momento en donde tenemos los resultados de las elecciones, marcan a un ejecutivo muy débil con un Congreso muy fuerte. Uh-huh. Una candidata del fujimorismo que en ese momento no logra ganar, pierde por un margen mínimo, pero tiene un Congreso muy fuerte que logra dominar al Ejecutivo. Y a partir de allí, la fuerza que tenía ese partido político hubiese podido hacer, si quería, una serie de reformas que probablemente nos hubiesen conducido a tener una democracia mucho más sólida, mucho más institucional, pero no era el interés de ese partido político en ese momento ni de esa candidata. Y claro, se dedicó más bien a socavar al Ejecutivo, a no apoyar algunas de las iniciativas del Ejecutivo. El Ejecutivo pensó que podía negociar con ese monstruo que era ese partido político en el Congreso y finalmente se equivocó. Llegamos al 2021 y tenemos una situación similar
pero diferente. ¿Diferente en qué sentido? Que los dos candidatos que llegan a la segunda vuelta en el 2016 tenían planteamientos económicos e ideológicos bastante similares. En el 2021 no es así. En el 2021 pareciera haber, de parte de la población, una opción por un cambio respecto del modelo económico. Uno podría estar de acuerdo o en desacuerdo con eso. Lo que estoy tratando de hacer es una descripción. Y gana esa opción de cambio, nuevamente por un margen muy pequeño. Y nuevamente ese mismo partido político que logra el segundo lugar se niega a aceptar los resultados. Ya antes había hablado de una posibilidad de fraude, es decir, ya en el 2016 habían hablado de una posibilidad de fraude, pero ahora la cosa es mucho peor. Ahora se niegan a aceptar los resultados, contratan bufetes de abogados, comienzan con una muy fuerte campaña publicitaria, incluso de desinformación, por las redes sociales, piden que les hagan que lleguen denuncias, crean todo un ambiente y un escenario para denunciar un fraude que no existió, que nunca pudieron probar y que incluso hasta ahora siguen hablando del fraude. Es decir, se negaron a aceptar los resultados y la voluntad popular. Y a partir de allí, esa fuerza política, ese partido político llamado Fuerza Popular, comienza a concentrar, a coaligar fuerzas para oponerse desde el siguiente día al gobierno de Pedro Castillo. Esto, por supuesto, independientemente de cómo valoremos la aptitud o ineptitud del gobierno de Pedro Castillo. Ciertamente no se rodeó de los mejores, tuvo ministros muy poco aptos, tuvo, en fin, todos recordamos, muy poca capacidad de gestión. Pero lo que también es cierto es que ese Congreso no lo dejaba gobernar. Y entonces Dina Boluarte asciende al poder, yo creo que en una sucesión constitucional legítima. ¿Qué quiero decir? Pedro Castillo, probablemente muy presionado por las circunstancias, lee el discurso que lee, intenta dar un golpe de Estado. Creo que no se le puede llamar golpe de Estado con mayúsculas, pero sí se le puede llamar un intento de golpe de Estado. No es solamente una proclama, él intentó dar un golpe de Estado, muy mal preparado, por supuesto, y creo que el ascender al gobierno por parte de Dina Boluarte es un recambio constitucional. Sin embargo, lo que creo también es que la alianza que hoy gobierna se fue forjando antes del 7 de diciembre, ¿no? Es decir, creo que los asesores de Dina Boluarte y las fuerzas políticas de derecha en el Congreso probablemente venían conversando y venían pensando la posibilidad de o bien lo vaquen o bien se vaque Pedro Castillo para que suba Dina Boluarte. Es muy probable que los asesores de Boluarte hayan pensado que cuando esto sucediese, ellos iban a poder tener un manejo un poquito mayor del que ahora vemos que tienen. Y entonces lo que resulta es que lo que hoy vemos no es a un ejecutivo dominando al Congreso, sino al contrario, vemos a un Congreso dominando al Ejecutivo, aunque de manera un poco distinta de lo que sucedía en el 2016, porque no tenemos una gran bancada, no tenemos una gran bancada mayoritaria. Lo que tenemos son asociaciones, sobre todo asociaciones, alianzas dentro del Congreso, sobre todo de partidos de derecha, que terminan apoyando a Dina Boluarte. Pero ya no solo apoyando, sino que terminan dominando a Dina Boluarte. De hecho,
la gran revista The Economist, que no podemos decir que es una revista de izquierda, sino que al contrario es una revista de derecha liberal, dice, censurando la situación, que Boluarte dura porque no manda, ¿no es cierto? Es decir, está dando a entender que quien manda es el Congreso. Y eso lo podemos ver en, por ejemplo, el hecho de que prácticamente el Ejecutivo no observa las leyes que da el Congreso, o incluso los ministros terminan defendiendo los proyectos de ley que da el Congreso, como por ejemplo ha hecho en varias ocasiones el canciller. Ya que mencioné al canciller y esta alineación o a veces coincidencia, por decirlo menos, del discurso, está la reciente carta enviada a la Corte de IDH, ¿no? De la presidenta y del presidente del Congreso, Alejandro Soto. Correcto, efectivamente. Y entonces, y ahí, digamos, el Poder Judicial tuvo el tino de no querer firmar, ¿no? Porque la idea era que todo el Estado estaba enviando esa carta, pero el Poder Judicial tuvo el tino de no firmar. Pero esto es digamos, casi que el Congreso le hace firmar a la presidenta esa carta. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un Congreso que domina al Ejecutivo para dar una serie de reformas que tienen un camino autoritario. Porque lo que buscan es efectivamente aprobar leyes de intervención, por ejemplo, a las ONG, que más allá de las ONG es un atentado a la libertad de expresión, en el sentido que es un atentado a la forma de opinar de la sociedad civil, porque las ONG son eso, son sociedad civil, que buscan proyectos de ley que buscan lo de eliminar los delitos de lesa humanidad. Son proyectos de ley que buscan eliminar la organizaciones criminales, organizaciones para delinquir, ¿no? Que favorecen al crimen organizado. Y claro, por supuesto, lo de la Junta Nacional de Justicia, que en el fondo lo que busca es intervenir en los organismos electorales. Y esa es la más clara evidencia de autoritarismo. Es decir, un poder interviniendo en los organismos electorales. Lo que uno usualmente ve es el Poder Ejecutivo interviniendo en organismos electorales, pero como en este momento quien ejerce el verdadero poder es el legislativo, lo que estamos viendo es un legislativo que se está orientando a poder intervenir en los organismos electorales. Y entonces estamos en camino de un régimen más autoritario. Un régimen más autoritario, digamos, promovido por el Congreso con el silencio del Ejecutivo. Con el silencio del Ejecutivo, con la aceptación del Ejecutivo, con probablemente el no poder hacer otra cosa del Ejecutivo. Yo en lo personal creo que con la complacencia del Ejecutivo. Lo que pasa es que, claro, yo creo que el Ejecutivo tiene como principal norte, digamos, no un proyecto nacional, no un gran plan de gobierno, sino durar. Y tiene como gran norte durar porque sabe muy bien que cuando se acabe su periodo, Dina Boluarte va a tener que enfrentar a la justicia y va a tener que enfrentar procesos legales. Y entonces, claro, uno quizás en algún momento, yo mismo desde alguna esquina, le aconsejé, cuando uno ya veía que el Congreso estaba, digamos, avasallando en su poder, uno le hubiera podido aconsejar a la presidenta, adelante elecciones, ¿no? Gánele el juego al Congreso, sea usted la que dirija la transición. Pero para eso parece que ya se le pasó el carro, ¿no? Porque está tan comprometida en tantas cosas que evidentemente no le conviene el adelanto de elecciones, le conviene a ella, por los procesos legales que va a enfrentar, tratar de terminar el 2026. Si el Congreso es el que domina el Ejecutivo, ahora mismo, ¿en manos de quién o de quiénes está el país? Es muy complicado eso, porque yo creo que el Congreso en este momento está representando a intereses de particulares. Está
no, las alianzas que uno ve en el Congreso no son alianzas programáticas, no son alianzas ideológicas, no son alianzas que, digamos, respondan a principios que se lleven adelante, sino yo creo que responden a intereses particulares y muchas veces intereses que, digamos, no son muy santos, ¿no? Uno puede ver intereses de la minería Claro. ilegal, uno puede ver intereses del transporte informal, uno puede ver intereses también de algunas universidades que quizá no fueron de las mejores. Ujú. Esos son los intereses que están en el Congreso y que se están defendiendo en el Congreso. Es incomprensible que la institución que da las leyes en un país termine defendiendo o dando normas que pudieran beneficiar al crimen organizado. Eso es algo prácticamente, digo, incomprensible y lo estamos viendo en este momento, ¿no? Entonces son esas mafias las que están ahorita dominando el país está en manos de estos sectores. Yo creo que estamos muy cerca de eso si es que ya no estamos en eso. Nuestra historia además ha estado muy vinculada, llena de desigualdades, de discriminación, de desprecio cultural incluso, de corrupción. ¿Eso también ha afectado esta consolidación plena de la democracia? Sin lugar a dudas, ¿no? La democracia es el sistema de los ciudadanos, Ujú. ¿no? Ese sistema en donde quienes lo ejercen son los ciudadanos. Y una de las características propias de la ciudadanía es que se pueda, digamos, desarrollarse en igualdad. Es cierto que esa igualdad no es algo que se consigue de la noche a la mañana, es algo que tuvo que haberse ido consiguiendo a lo largo de todo el siglo XIX, es algo que tuvo que haberse ido consiguiendo a lo largo de todo el siglo XX, pero uno de los principales problemas que hemos tenido en nuestra historia no es que no hayamos tenido buenos momentos, no es que no hayamos tenido buenos gobiernos, no es que no hayamos tenido momentos de expansión de la ciudadanía, sino que hemos tenido avances y retrocesos. Y entonces en esos momentos de retroceso se ha retrocedido también mucho en esto del avance de la ciudadanía y también, por supuesto, hemos tenido momentos en donde nos ha costado mucho como Estado, como país y como nación abandonar una serie de herencias coloniales como el racismo, como la discriminación, como el aceptar al otro tal cual. Pensemos en lo último que acabamos de ver con el presidente Castillo y Ujú. con su familia. Muchos de los comentarios hacia Castillo y su familia tenían un origen más bien en el racismo y en la discriminación, sin negar, por supuesto, como dije hace un momento, que fue un gobierno más bien inepto en muchos aspectos. Pero eso no tiene por qué significar que lo tengamos que asociar a una determinada raza o a un determinado origen, ¿no? Por otra parte, lo que estamos viviendo ahora también creo que es un retroceso respecto de ciertos avances en cuanto a, digamos, determinados asuntos que creíamos que habíamos logrado asumir como sociedad. Eh, Como por ejemplo, esto que digo de asumir como valores de no discriminación eh, o como valores de asumir que determinados momentos, como por ejemplo el conflicto armado interno, Exacto. tuvieron como una de sus razones precisamente la discriminación. Hoy estamos más bien reviviendo algunas tesis negacionistas sobre ese momento como si no hubiese ocurrido matanzas, masacres, actos de terrorismo
no solamente de parte de los terroristas, que sí, por supuesto, existieron, sino también de parte de las Fuerzas Armadas y del Estado. Y creo que un hecho que más bien engrandece a las Fuerzas Armadas y al Estado es reconocer que existieron y hacer todo lo posible para que no se repita. Eso, por supuesto, no mancha a todas las Fuerzas Armadas, al contrario, las limpia, ¿no es cierto? Reconocer que en determinado momento hubo un error, bueno, no individual, ¿no? Un error institucional, y no volverlo a permitir es algo que nos permitiría avanzar en ese sentido. El informe final de la CBR también hace mención dentro de sus conclusiones, ya que hablamos de desigualdad, a este tema de las muertes que ocurrieron en Lima y las muertes que ocurrieron fuera de Lima en regiones, ¿no? Es una evidencia más de estas fracturas que existieron. Y eso también trae a colación lo ocurrido durante las protestas sociales contra el gobierno de Boluarte y del Congreso. Recientemente, Amnistía Internacional en un informe señaló que estas protestas sociales contra la presidenta podrían o darían pie a que Dina Boluarte sea considerada como una autora mediata, ¿no? Y que también hablan de graves violaciones de derechos humanos. Usted comentaba que el abuso de los derechos humanos es lo menos democrático que existe. Entonces volvemos al inicio, ¿no? Tomando en cuenta eso, ¿qué tipo de democracia, si es que tenemos una democracia, cuál es la situación? ¿O ratifica lo que usted comentaba desde el inicio? Efectivamente, yo creo que el ejemplo que pones es muy significativo, ¿no? Porque me parece que la conclusión 8 o 9 de la Comisión de la Verdad nos dice que la población vivió, asumió, y el Estado mismo asumió de distinta manera, fíjate lo terrible que es esto, de distinta manera las muertes ocurridas en el interior del país que las muertes ocurridas en Lima en el periodo del conflicto armado interno. Y yo me pregunto si no es lo mismo que pasó en diciembre y enero en las protestas contra la presidenta Boluarte, si comparamos, por ejemplo, lo que sucedió en las protestas contra Merino, ¿no? Entonces eso es terrible porque han pasado los años, han pasado las décadas, estamos hablando de por lo menos 20 o 30 años, y hay cosas que no han cambiado, ¿no? Yo solía decirles a mis alumnos, recordando, les decía hace 20 años, recordando dos casos. En la Confederación Perú-Boliviana teníamos a Andrés de Santa Cruz. Andrés de Santa Cruz, dicen de origen boliviano, pero en realidad era tan peruano como cualquiera, que va a liderar la Confederación Peruano-Boliviana, y esto tiene una gran oposición en Lima. Y tiene una gran oposición porque Santa Cruz es supuestamente boliviano, pero en realidad tiene facciones indígenas. Y como tiene facciones indígenas, Lima rechaza que un indígena sea el presidente. Incluso hay poesías que circulan en los principales medios diciendo: ante ese indio, jetón, prefiero que regrese el rey de España. Estamos en 1836 y uno podría decir, bueno, 15 años después de la independencia, son comentarios que uno, bueno, más o menos podría entender. En la elección en la que participan Lourdes Flores y Alejandro Toledo, el papá de Lourdes Flores se refiere a Toledo como el Auquénido de Harvard. Y hay más de un analista político que dice que eso le cuesta la candidatura a Lourdes Flores. Y entonces yo les comparaba a mis alumnos estos dos casos diciéndole, bueno, en algo hemos avanzado en el Perú, ¿no? Porque ya, fíjense, censuramos socialmente que alguien pueda decir eso. Pero 20 años después vemos lo que hemos visto, vemos que alguien dice que Puno no es el Perú, vemos que alguien dice que estas protestas son hechas por terroristas, por ronderos terroristas, sin recordar que Puno fue uno de los lugares en donde no llegó Sendero, sin recordar que los ronderos combatieron al terrorismo.
Y entonces uno dice, caramba, como que estamos retrocediendo, ¿no? Y si uno recuerda que incluso medios de comunicación, tratando de pintar a Castillo y a su familia como ladrones, decían que iban a salir de Palacio de Gobierno con costales llenos de dinero. No con maletas, no con maletines, con costales, ¿no? Queriendo a entender todo un mensaje con ello, ¿no? Entonces, caramba, uno dice, bueno, parece que en estos últimos tiempos hay un avance de una ideología radical, negacionista, que se siente empoderada, que está mucho más presente, que le estamos dando mucha más visibilidad que la que tenía antes, y que creo que es preocupante. Creo que ahí tenemos los que de algún modo tenemos algo que ver con educación y que tenemos alguna presencia más allá de nuestras casas, digamos, tenemos que tener alguna palabra en esto, ¿no? ¿Qué tanto estamos retrocediendo? Pues yo creo que Porque los ejemplos que me comentas son... Con los ejemplos que estoy dando, creo que es algo como para preocuparnos, ¿no? Estamos en un momento en el que tenemos que ponernos a pensar si es dable, por ejemplo, que tengamos congresistas que finalmente estén utilizando su poder para beneficiar a particulares. O si, por ejemplo, en este momento tenemos a la presidenta ejecutiva del Canal del Estado que decide utilizar los recursos del Estado para publicitar el programa de estudios de una universidad. O incluso para publicitarse ella misma. Sí. Es decir, esto es intolerable, ¿no? Me habla de beneficios particulares. Ahora, uno puede ver los congresos anteriores en distintos temas, otra vez transporte, educación y demás, y también ya se veía el interés por beneficiar a ciertos sectores. ¿Cuál sería la diferencia de este congreso? Yo diría que el grado, ¿no? Quizás antes ya se veía, quizás antes había uno que otro, pero digamos, habían otros que salían a denunciarlos, que salían a criticarlos. Ahora el número de congresistas que están en contra de las barbaridades que hacen los otros es mínimo. Y eso nos tiene que preocupar, y sobre todo a los votantes nos tiene que llevar a pensar qué es lo que vamos a hacer en el 2026. En una columna usted comentaba que no es que la democracia muere violentamente, sino a veces la democracia se está muriendo, no es como que un proceso. Esa es la situación actual. Efectivamente, ¿no? Hoy en día la teoría política nos dice que las democracias ya no mueren como antes, ya no mueren con golpes de Estado o con tanques que entran, sino que estos intereses particulares entran dentro del mismo sistema y la van socavando, la van matando, van haciendo que uno vaya perdiendo el interés, vaya perdiendo la fe, vaya perdiendo la confianza en el sistema, y la van socavando. Y ese tipo de cosas no ocurren solamente en el Perú, podemos ver que ocurre en el mundo también, pero tienen que llamarnos la atención de lo que está ocurriendo en nuestro país. Ahora, la historia del Estado peruano, por ejemplo, está en el Archivo General de la Nación, ¿no? El mismo que va a tener que desocupar ya después de un proceso judicial largo, ¿no? El sótano de Palacio de Justicia, y también en medio del allanamiento del Ejecutivo, ¿no? No ha habido un mayor movimiento en ese sentido. Ya se ha conocido incluso por la misma Contraloría que el depósito donde sería trasladado tiene serias deficiencias de distinto tipo. Entonces, aquí podríamos hablar quizá de una desprotección y amenazas en lo físico, en lo estructural, pero también quizá sería alguna forma de interpretar nuestra historia actual, nuestra historia patria. Yo creo que lo que está ocurriendo con el Archivo General de la Nación es digamos, un muy buen símbolo de lo que está ocurriendo con el Ejecutivo, con el gobierno, con el país. Un muy buen símbolo en el sentido de que lo simboliza muy bien, pero es terrible, ¿no? Claro. Es verdad, hay que reconocerlo en principio, que el Poder Judicial y el Archivo General de la Nación entraron en un juicio y el Archivo General de la Nación lo perdió. Así es. Claro,
habría que preguntarnos si existía la posibilidad de que no lo perdiese, ¿no? Porque el Poder Judicial aquí era juez y parte, ¿no es cierto? El Poder Judicial demandaba y el Poder Judicial decidía. Pero bueno, el Archivo General lo perdió. Han sido como 4 o 5 años de juicio. La responsabilidad no es solamente de este ejecutivo, sino de los, por lo menos, 2 ejecutivos anteriores. Porque si yo soy ministro de ese momento o soy presidente de ese momento, apenas me entero que el Poder Judicial me ha hecho un juicio, obviamente tengo que saber que me lo va a ganar. No hay forma que no me lo gane. Y en ese momento comienzo a construir un local para albergar esos papeles que van a ser desalojados de ese lugar. Que está en Pueblo Libre, o sea, desde hace muchos años se habla de este espacio en Pueblo Libre. Y lo que falta es construirlo. El proyecto existe, parte del presupuesto existe, lo que falta es ejecutarlo. Pero lo que ha ocurrido es que el Archivo General ha perdido el juicio, el Poder Judicial ha dicho desalojen, y lo impresionante aquí es que la ministra de Cultura y el jefe del Archivo General de la Nación han dicho sí, muy bien, desalojaremos. Yo no digo que no se deban respetar los fallos judiciales, pero también existe la posibilidad de llegar a una conciliación. Ya que no construyeron antes, existe la posibilidad de conversar con el doctor Arévalo, el presidente del Poder Judicial, y decirle, oiga, doctor, no nos va a sacar a la calle usted con 30 kilómetros de documentos, ¿no? Denos usted 2 años, 3 años para construir en Pueblo Libre, aunque sea los 2 primeros pisos, no todo el local, pero por lo menos para llevar estos documentos. No, ellos se han allanado y han decidido alquilar un local en el peor sitio posible. Es como que si hubieran escogido el peor sitio. ¿Y por qué es el peor sitio? Porque lo han escogido en una zona industrial, es decir, puede suceder cualquier desgracia, es vecina de productor de lejía, de café. Efectivamente, café, lejía, productos químicos, etc. En segundo lugar, es en el Callao, es decir, con una humedad mayor que va a dañar a los documentos, porque estamos hablando de documentos antiguos. En tercer lugar, está próxima a un aeropuerto, y todas las normas archivísticas te dicen que los archivos históricos nunca deben estar cerca de aeropuertos. En cuarto lugar, es un galpón. Es un galpón, es un depósito. No tiene condiciones para albergar material histórico. Pareciera que lo que quieren es poner ahí la documentación. Quién sabe cuándo se va a poder consultar. Pero para colmo de males, la Contraloría ha determinado que ese local tiene hipotecas, tiene una serie de grabaciones que no garantizan que esté ahí seguro desde el punto de vista, digamos, de la inversión, nuestro patrimonio. Y son 12 millones de soles que va a invertir el Ministerio de Cultura, el Archivo General de la Nación, en ese local que es un alquiler. Y entonces, señores, ¿por qué no se ponen de acuerdo con el Poder Judicial y le dicen, yo le doy a usted los 12 millones, déjeme estar 3 años más y le doy a usted, porque ya voy a gastar, ya está presupuestado esos 12 millones, se los doy a usted, le arreglo bonito el sótano que tengo, porque además efectivamente no tiene condiciones para albergar el patrimonio, se lo arreglo, se lo dejo bonito, pero déjeme estar ahí. Y eso sí, convenzamos al MEF para que dé la plata para construir el Archivo General de la Nación. Lo más ya irónico del tema es que, como tú decías al principio, lo que estamos celebrando es el bicentenario. Son los 200 años de la historia del Perú, que se cierran con la batalla de
Ayacucho en diciembre. Y el Archivo General de la Nación lo que más alberga, es la memoria del Estado peruano. Así es. Es verdad, por supuesto, que también tiene la memoria de la época colonial, pero lo que se quiere sacar es el archivo republicano, ¿no? Es decir, el Estado peruano está atentando contra sí mismo en su cumpleaños. Y para recordar igual, claro, ahí tal vez me pueda actualizar, pero recuerdo que en algún momento de una conversación con el jefe del archivo, él comentaba que hay más de 150 millones de documentos históricos y administrativos. Hablamos de la época de la independencia, documentos donde aparece el nombre de José de San Martín, Hipólito Unanue, de Miguel Grau, la época de la Guerra del Pacífico y demás. Y a propósito de que usted habla de las soluciones o propuestas para mejorar la situación, en una reciente carta enviada por 4 ex jefes del archivo, donde usted también firma, precisamente señalaban que lo que correspondería en todo caso es que la ministra pueda conseguir los recursos ante el Ministerio de Economía y Finanzas para construir este nuevo local y que más o menos podría tardar entre 3 o 4 años ese proceso. Y dicen además ustedes dicen que esa es su responsabilidad histórica. Correcto, por supuesto, esa es su responsabilidad histórica. La historia la ha puesto ahí para eso. Uh-huh. Eso es lo más importante de su gestión. Uh-huh. No hacerlo no solamente va a ser una responsabilidad histórica, sino que va a ser una responsabilidad penal. Y además decían que es, claro, un grave atentado a la protección del patrimonio, una situación inédita, y que esto sería un perjuicio al patrimonio aún peor que el que significó la guerra con Chile. ¿De qué magnitud entonces estamos hablando? Y lo que pasa es que hay 2 riesgos, Milagros. El primero es el daño que van a sufrir los documentos en el traslado. Como estamos hablando de documentos que pueden tener hasta 200 años de antigüedad, el solo sacarlos de donde están para llevarlos los puede dañar irreparablemente. Y luego que estén 3 años, porque el contrato es por 3 años, uh-huh. Entonces supongo que ellos están pensando que van a estar al menos 3 años. El que estén 3 años allí, uh-huh. con una humedad mayor, los puede seguir dañando. Y por supuesto, en el traslado de ida y en el traslado de vuelta, algunos amigos de lo ajeno podrían hacer que desaparezcan algunos documentos. La solución es absolutamente descabellada. No podíamos utilizar ese término en la carta, pero aquí sí lo puedo decir. Es absolutamente descabellada, es increíble. Es decir, no responde a ningún patrón técnico. Por último, si hay tal presión por parte del Poder Judicial, y por eso digo que es un símbolo de lo débil que es este gobierno, yo quizás buscaría el apoyo de la ciudadanía, de la sociedad civil, de los medios de comunicación, a ver si se atreve, pues, el presidente del Poder Judicial. Sáqueme, señor, sáqueme, pues, uh-huh. Sáqueme, atrévase, uh-huh. Traiga los camiones, traiga los tractores, sáqueme. O sea, sáqueme, pues. Uh-huh. Eso no puede ser. O sea, 2 poderes del Estado tienen que ponerse de acuerdo para proteger la memoria del Estado. No podemos llegar a una situación en donde lo que está en juego es que desaparezca nuestra memoria. Luego, en algún momento ellos dijeron que iban a traer especialistas extranjeros para evaluar el galpón o el depósito. Hasta ahora no sucede. ¿Dónde están? O vinieron y no han querido mostrar el informe con los resultados que han dado. No es posible. Hablamos ahora mismo de la sede, ¿no? de la infraestructura, del local, pero el Archivo General de la Nación ha estado golpeado en los últimos años de distintas formas, ¿no? O sea, por citar algunos ejemplos, en 2018 se hablaba o se denunciaban los robos de documentos de don José de San Martín, en 2019 papeles notariales históricos y demás. O sea, había una serie de pérdidas y de denuncias vinculadas a eso. ¿Qué ocurre con la memoria del Estado?
con este tema de las pérdidas de los papeles, de la desprotección del patrimonio? ¿Somos un país que ha perdido la memoria? Es verdad que el Archivo General de la Nación es, desde que nació, una especie de pariente pobre de las instituciones culturales, porque lamentablemente es de las instituciones culturales el menos vistoso, ¿no? Porque claro, la Biblioteca Nacional tiene, que no es que sea muy rica, pero tiene libros, tiene manuscritos, tiene dibujos que son muy vistosos, ¿no? Y los museos, bueno, ya ni se diga. Claro. Y los restos arqueológicos, pues ni se diga. En cambio, el Archivo General de la Nación son como papeles viejos, ¿no? Y no todos los funcionarios públicos saben lo que realmente hay allí. E incluso hay algunos que creen que con digitalizar basta, y ya que importa que se queme el documento. Entonces, se mezclan dos cosas. Uno, que no son muy vistosos, y dos, hay una ignorancia bastante grande. Entonces, es verdad que el Archivo General de la Nación ha sido descuidado por el Estado siempre. Y es verdad que no valoramos en el Perú suficientemente nuestra memoria y nuestra memoria escrita. Pero es verdad también que no logramos darle el valor que deberíamos darle. Porque el Archivo General de la Nación, además de lo histórico, tiene una función que quizá no es muy conocida, y es que es aquel que da la normativa de cómo deben archivar las instituciones públicas, las de hoy. Por ejemplo, la Contraloría no podría hacer su labor si las instituciones públicas no tuvieran archivos. Hay una normativa del Archivo General de la Nación que impide que los funcionarios públicos puedan eliminar documentación. No pueden eliminar documentación sin previa autorización del Archivo General de la Nación o de sus propios archivos centrales. Eso es importantísimo, porque, claro, qué mejor que eliminar rastros de corrupción. Claro. Si se elimina documentación, se está cayendo en una falta. Entonces, tenemos que valorar a esa institución que protege nuestro pasado, pero que garantiza también que en nuestro presente se protejan las pruebas que van a garantizar que tengamos una mejor gestión pública. Un artículo suyo justamente mencionaba también usted que el archivo y la biblioteca guardan los insumos para la confección de las historias nacionales, ¿no? De la historia patria, la configuración conceptual del Perú. Así es. Y ya que también está mencionando el tema del patrimonio, usted ha sido miembro, ¿no?, del Comité Peruano Memoria del Mundo por la UNESCO. Aquí en Ojo Público hace poco se publicó un informe donde se da cuenta de que por lo menos 6 patrimonios mundiales ubicados en el país, que forman parte de un grupo mayor de más de 60 sitios arqueológicos, están siendo vulnerados, amenazados por distintas situaciones, desde el abandono hasta la expansión urbana. Un caso emblemático es el de Chan Chan. ¿Cómo estamos nosotros entendiendo la historia, protegiendo? Este tema de las denuncias, de las amenazas al patrimonio, es algo que se ve desde hace mucho tiempo. Hablamos ya de patrimonios mundiales. Entonces, siempre las autoridades le están dando la espalda a la situación porque nadie hace nada por eso. Yo creo que el gran problema, es decir, se creó un Ministerio de Cultura, entre otras cosas, para solucionar ese problema. Entre otros, por supuesto, para fomentar las industrias culturales, para fomentar también la interculturalidad y todas estas cosas que son muy importantes. Pero un Ministerio de Cultura en un país como el Perú tiene que tener, creo yo, como primera tarea la tarea patrimonial.
la tarea de la salvaguarda del patrimonio, la tarea del cuidado del patrimonio y la tarea, quizá lo que voy a decir suena medio antipático, pero la tarea de la fiscalización. Porque ese es nuestro legado. Nuestro deber es cuidarlo. Nuestro deber es legarlo, dejárselo a las próximas generaciones. Y por supuesto para eso se necesita presupuesto. Presupuesto y presupuesto y presupuesto. Habrá algunos de esos legados que produzcan, que nos den divisas, como varias de las maravillas que tenemos, claro, los sitios arqueológicos, y habrá algunos que no. Un Ministerio de Cultura tiene que tener presupuesto. No puede tener el poco presupuesto que tiene. El Ministerio de Cultura es uno de los ministerios que menos presupuesto tiene. Eso también es irracional. Por supuesto, las otras labores del ministerio también son loables. Promover las industrias culturales, preocuparse de la interculturalidad. Pero una cosa central, tiene que ser la protección del patrimonio cultural. No hay manera que en un país como el Perú el ministerio no tenga como una cuestión vertebral la protección patrimonial. Una de las tareas del gobierno central y también de los gobiernos regionales. Sí, por supuesto. Exacto. Del ministerio como autoridad central, pero por supuesto delegando donde tenga que delegar en los gobiernos regionales. Ahora, también a veces eso termina siendo un problema porque uno dice que es responsabilidad del otro y viceversa. Quería hacerle otra consulta referido justamente al gobierno central. En diciembre del 2022, usted en una entrevista citaba a Basadre, ¿no? Y decía que el Perú es un problema, pero también una posibilidad, es algo que mencionaba. Y lo decía para referirse a Dina Boluarte, que entonces estaba asumiendo la presidencia. Era la primera mujer en ejercer la presidencia y que en ese momento, desde su punto de vista, usted comentaba que tenía la posibilidad de convocar un gabinete de amplia base, de poder consensuar con el Congreso, que era una ocasión para comenzar a hacer cambios para bien en el país, porque ya había algunos problemas como la sequía, la escasez agrícola y demás. Ya con los años y el tiempo que ha pasado, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió con esa posibilidad que representaba en su momento Dina Boluarte? Bueno, como en muchos otros casos en el Perú, es una posibilidad fallida, es una posibilidad que no se dio. Yo creo que es una verdadera lástima, ¿no? Porque no recuerdo si en esa entrevista o en otra, yo decía que una gran posibilidad para el Perú fue también Pedro Castillo, porque yo creo que a nivel de símbolo, hubiese sido muy potente para integrarnos, para cambiar mentalidades, que el presidente del Bicentenario hubiese sido un maestro de origen rural. Creo que si hubiéramos explotado bien ese símbolo y aceptado bien ese símbolo, hubiese sido muy bueno para el Perú. Pero no lo aceptamos, no nos dimos cuenta de eso y creo que ni siquiera el mismo Pedro Castillo fue consciente del papel histórico que le tocaba jugar. Bueno, creo que el símbolo de Dina Boluarte estaba más o menos en el mismo nivel y hasta hubiera podido ser mejor, porque era mujer, sucedió constitucionalmente al presidente, quechua hablante, y hubiese sido la posibilidad efectivamente y además creo que accedía a la presidencia con las expectativas de muchos, ¿no? Es decir, vamos a salir de un momento un poco complicado, de mucha ineptitud, y por fin vamos a ver la posibilidad de salir hacia adelante. Creo que no lo hizo, se negó a hacerlo, no logró convocar un gabinete, digamos, importante, se equivocó en el manejo de las marchas,
Se equivocó tanto que sus dos ministros más interesantes renunciaron de inmediato. Se equivocó doblemente porque entonces al ministro responsable de la represión lo nombra primer ministro, y a partir de ahí comienza a cometer los errores que todos sabemos, ¿no? Y entonces yo creo que se equivocó, estuvo mal asesorada, y claro, probablemente no veíamos en ese momento lo que hoy está más claro, que ya venía conversando con una alianza que la terminó, digamos, dominando, y quizá no le dejó mucho margen de maniobra. No estoy diciendo que ella lo hubiera querido hacer tampoco, pero definitivamente no tuvo margen de maniobra, ¿no? Y ahora, por las investigaciones, parece que quizá ya no solo en el caso de las protestas hablamos de errores, sino ya podría escalar a cosas más serias como ya delitos o responsabilidades de otro tipo, ¿no? Bueno, que van a ser definidos. ¿no? Sin lugar a dudas, eso lo tendrá que... Por la justicia. Lo tendrá que determinar la justicia, pero lo que sí queda claro es que lo que no ha hecho la presidenta es dar gestos políticos que demuestren que ella está en contra de lo que ha sucedido. Al contrario, sus gestos, me refiero a la represión, ¿no? Sus gestos parecieran seguir avalando la represión. Así es. Y lo que ha sucedido, ¿no? Habla también usted de un gobierno débil, ¿no? ¿Hablamos de un gobierno solo débil o también de un ejecutivo que en comparación a sus antecesores es de un nivel mucho más, mucho peor, con muchas más dificultades y problemas a la hora de cumplir su trabajo? Sí, yo creo que si ya tuvimos una muy mala experiencia con los gabinetes Castillo, ahora no hemos mejorado. Quizás no tenemos ejemplos tan pintorescos como el de la agüita arracimada, pero, hombre, tenemos ministros que parecían muy preparados y que terminan dando declaraciones absolutamente inaceptables, ¿no? Tenemos ministras de la mujer que parecen cualquier cosa menos ministras de la mujer. Tenemos cancilleres que van a las embajadas a criticar a los gobiernos en los días nacionales de estos gobiernos. Es decir, tenemos ministros de salud que tienen medicamentos vencidos desde hace un año y que no se dan cuenta. Tenemos ministra de la vivienda que asocia al presidente de una reguladora con Salatiel Marrufo sin ninguna prueba, ¿no? Es decir, tenemos unos miembros de los gabinetes un poquito más blancos o bastante más blancos que los anteriores, pero no sé si mucho más eficientes o mucho más preparados. ¿Con qué gobierno se podría comparar en la historia el actual gobierno? Yo creo que en algunos casos podría compararse con el gobierno de Fujimori en el tipo de ministros que fueron poniendo, pero no en la debilidad, ¿no? El gobierno de Fujimori fue un gobierno fuerte, fue un gobierno que ejercía poder. Aquí tenemos un gobierno muy débil, un gobierno que ni siquiera creo que podríamos llamarlo autoritario. Es un gobierno con vocación autoritaria, que no tiene ningún convencimiento democrático, pero que tampoco tiene mucha posibilidad, mucho margen de ejercer una autoridad, digamos, desde arriba, ¿no? Es un gobierno que se tiene que apoyar permanentemente en el Congreso. Y es un gobierno sin legitimidad alguna, ¿no? Estamos hablando de una coalición gobernante que por un lado tiene 5% de popularidad y 4% en el otro caso. Y es un gobierno no solo sin legitimidad, sino sin representatividad, ¿no? Estamos hablando de una presidenta que no puede salir a la calle, que no puede estar sola en manifestaciones, que claro, no da entrevistas. Al principio
era una presidenta a la que los medios de comunicación más o menos apoyaban. Hoy ya no estamos viendo eso. Al principio era una presidenta en la que los líderes de opinión, digamos, más o menos apoyaban. Hoy ya no vemos eso. Es decir, es un gobierno sin representatividad. Dura porque no manda, como dice The Economist, repito, y dura porque los que realmente gobiernan, que son el Congreso, donde está básicamente los poderes, digamos, de la derecha o de la izquierda radical, con Perú Libre, con Cerrón. Es que curioso que no lo puedan encontrar hasta ahora a Cerrón, ¿no? Son los que finalmente están detrás o al lado del gobierno, ¿no? ¿Ese ejecutivo y el Congreso son de los peores de la historia del Perú, podría decirlo? Yo me temo que sí, porque creo que nunca antes hemos visto reformas o cambios o leyes en tal número que no pretenden institucionalidad, sino todo lo contrario. O sea, entonces hablamos de un gobierno y de un Congreso con más contrarreformas en la historia. Yo pienso que sí, y con menor popularidad. Nunca hemos tenido un ejecutivo con esta popularidad. Me parece que en el peor momento de García tuvo 6 o 7% del primer gobierno. Uh-huh. Y en el peor momento de Toledo tuvo 8%. Uh-huh. Ahora estamos hablando de 5% que o sea, ya es casi el margen de error, o sea, ya difícil bajar de eso, ¿no? Y ya que hablábamos de memoria, justamente este Congreso con estas contrarreformas también se me viene a la mente el tema de estos, o sea, el Congreso y del Ejecutivo, ¿no? Hablamos de lo referido a los crímenes de lesa humanidad. Por parte del Ejecutivo, este intento por revisar los textos escolares que mencionaban el conflicto armado interno y que usaban otros términos. Entonces, ya no solo es un juego por los intereses, como mencionaba, sino también un intento quizá por reescribir la historia. Yo creo que hay un intento de negacionismo, de uh-huh. reescribir la historia. Hay un intento desesperado por hacerlo todo en este momento, porque en los últimos tiempos, más o menos vemos que el grupo ganador, el grupo político ganador, no necesariamente tiene una presencia más o menos fuerte en el siguiente gobierno, ¿no? Uh-huh. O sea, tenemos un problema de representatividad. Como tenemos partidos políticos que son, digamos, casi de broma, ¿no? Partidos políticos cascarones, no hay carrera política, no tenemos clase dirigente, uh-huh. no tenemos políticos que cuiden ser políticos, ¿no? El político que vive de la política, que fue desprestigiado desde la época de Fujimori porque se pensaba que estaba mal, el político que vive de la política de alguna manera cuida, ¿no? Uh-huh. Cuida lo que hace porque ahí está su chamba, digamos, ahí está su futuro. Ellos no, porque de repente saben que pueden no salir reelegidos o saben que esta es la única vez que van a ser viceministros o que van a ser ministros. Y entonces, claro, muy probablemente hay grupos de poder fuera que los están presionando para tratar de reescribir y de implantar una narrativa que obedece a intereses que no necesariamente son intereses propios de nuestra historia o propios de lo que realmente ocurrió, ¿no? La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales recientemente negó abrir investigación a la presidenta Boluarte por las muertes
producto de las protestas, pero sí por el caso Rolex. Entonces, ¿desde cuándo la vida de los peruanos empezó a perder el valor, ¿no?, para la clase política? Eso es impresionante, ¿no? Un Rolex vale más que 60 muertos, ¿no? Eso es impresionante, y refleja que esa comisión lo que está haciendo no es salvar a la presidenta, lo que está haciendo es salvar a los que podrían caer con la presidenta si es que la presidenta entra en esa acusación. En cambio, con los Rolex caería solamente ella, ¿no? Así es. Y eso es terrible porque el mensaje que enviamos a la población es que no nos importa el otro, no nos importa nuestro conciudadano, no nos importa nuestro connacional, y eso es terrible. El Congreso también, dentro de las diversas contrarreformas conocidas, está la de la educación, ¿no?, promovida por el actual legislativo. En enero de 2022 usted decía que era impensable que los regulados escojan a los reguladores, refiriéndose a la SUNEDU, pero eso ya ocurrió, ¿no? Sí. Y sigue en marcha porque ahora último la Comisión Permanente ha aprobado en primera votación un proyecto sobre licenciamiento indefinido, ¿no? Sabemos que las universidades deben licenciarse cada cierto tiempo para acreditar que cumplen con las condiciones básicas de calidad. Ese proyecto lo impediría y no sería necesario, ¿no?, pasar por una nueva evaluación. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué más falta? Esa es una buena pregunta, ¿no? Fíjate, desde que se aprobó la nueva ley universitaria, desde el 2014-15, y desde que existe la SUNEDU, siempre ha habido oposición desde el Congreso. Los congresistas han cambiado, el Congreso ha cambiado, han cambiado los personajes, los nombres, pero detrás de ellos siempre han habido algunos poderes fácticos que han estado en contra de la reforma universitaria, de la reforma de la educación. No importa el nombre del congresista, pero siempre hay alguien que llega detrás y le dice hay que tumbarse esta reforma. La anterior SUNEDU fue sometida a 6 o 7 investigaciones de comisiones investigadoras del Congreso, sí, que para supuestamente comprobar corrupción, favorecimiento, supuestamente licenciamientos que no debieron darse, o supuestamente denegatorias que no debieron darse. Ninguna de esas comisiones investigadoras lograron probar algo, lograron probar alguna irregularidad. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que esto que estamos viendo que ahora ha triunfado, no logró triunfar antes, pero ya existía, ¿no? Es decir, quererse tumbar la reforma universitaria ha existido desde el día siguiente. ¿Cuál es la gran diferencia respecto de lo que pasa ahora? Que antes teníamos un ejecutivo que defendía a la SUNEDU. Y yo podría decir que este es el primer ejecutivo que no defiende a la SUNEDU. Incluso Castillo, aunque él en lo personal tuvo frases muy duras contra la SUNEDU, en su gobierno se observó la ley de autonomía universitaria. Su gabinete la observó. Probablemente porque ese gabinete estaba integrado por César Landa, que es un constitucionalista que siempre estuvo y que estuvo involucrado en el tema de ley universitaria. Y que estuvo involucrado en el tema de ley universitaria, y seguramente logró, digamos, influir para que se observara. Castillo, él mismo, creo que nunca estuvo muy de acuerdo con la SUNEDU, pero por lo menos ese gesto de observar, de oponerse al Congreso, lo dio. Este ejecutivo, esta presidenta, este ministro y los anteriores han sido probablemente peores críticos aún de la SUNEDU. Ahora bien, si tú me preguntas, ¿es absolutamente obligatorio que el licenciamiento
sea periódico, es decir, es absolutamente descabellado que sea permanente, y yo te diría, depende, ¿no? Depende. El problema es que no estamos ahorita en una situación como para que eso funcione. ¿Qué quiero decir? Si funcionara realmente el CINEACE y el CINEACE se ocupara de la acreditación, que es la que ve la excelencia, uno podría decir, bueno, muy bien, el licenciamiento cumplió con las condiciones básicas de calidad y a partir de ahí que las acreditaciones las vea el CINEACE. Pero el CINEACE, ¿dónde está? Es verdad que la ley lo ha reorganizado, pero todavía está reorganizándose, ¿no? No aparece. Entonces, volver ahorita el licenciamiento permanente como que no sería el momento más adecuado y que por supuesto responde a otras lógicas y a otras necesidades, no a la necesidad de la mejora continua de la calidad, ¿no? Yo lo que creo es que responde más bien a los intereses de aquellas universidades con fines de lucro que creen que invertir en calidad termina mermando sus ganancias. Y podremos señalar otros ejemplos, o sea, esa misma iniciativa legislativa también habla del 100% de créditos para educación a distancia. Así es. ¿No? Y claro, ya hablamos de reforma universitaria, pero en la reforma magisterial también está el tema del nombramiento automático, que bueno, el Ejecutivo lo ha observado, pero quién sabe que al igual que otras oportunidades el Congreso le apruebe por insistencia finalmente. Yo creo que el Congreso lo va a aprobar por insistencia, porque nuevamente ahí están ya intereses de Perú Libre, la bancada magisterial, etcétera, pero que no van, o sea, no son medidas que aporten a la calidad, ¿no? No son medidas que aporten a la meritocracia, no son medidas que aporten a la educación de nuestros hijos. Y una consulta más sobre este rol del Congreso y del Ejecutivo. Lo mencionamos en algún momento, el tema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Usted también, con su conocimiento como historiador, ¿usted antes o en los últimos años, o quizá desde que se recuperó la democracia, ha visto esta pretensión por parte del Ejecutivo, del gobierno, o por lo menos que no cierra la puerta a la posibilidad de retirarse de las competencias de la Corte IDH? La verdad es que siempre han existido peticiones aisladas, ¿no? Aisladas. Por ejemplo, en algún momento alguien quiere la pena de muerte, claro. Y entonces dice, bueno, vamos a retirarnos, pero son peticiones aisladas que no terminan teniendo éxito. Pero ahora la petición es fuerte, aparentemente avalada por una mayoría del Congreso, por una mayoría de Fuerza Popular, también por algunas declaraciones del Ejecutivo, y eso sería terrible para el Perú por varios motivos. Digamos, aquí no es que la caviarada es la que quiere estar allí, sino porque estar allí nos pone, digamos, en buenos términos a nivel internacional. Salir de allí nos va a poner en una muy mala imagen a nivel internacional. Una de las cosas que se le aplaudía a Fujimori en los 90 es que logró reinsertar al Perú en el sistema internacional, porque el primer gobierno de Alan García, al no pagar la deuda, etcétera, nos habían, digamos, sacado del mundo internacional, y Fujimori logró reinsertarnos en el mundo internacional. Es curioso que ahora los seguidores de Fujimori lo que quieran es volvernos a sacar de ese sistema internacional. Y ese sistema internacional no solamente sirve, entre paréntesis, para estas cuestiones de lesa humanidad, sino para una serie de posibilidades a donde los ciudadanos peruanos pueden acudir si el sistema interno
no los ayuda, muchas veces incluso de índole laboral, ¿no? Sí. Entonces es absolutamente irresponsable insistir en ello, ¿no? La población, la ciudadanía, muestra un poco su hartazgo, ¿no? Esta desconfianza ya por las autoridades, por lo menos en las cifras, ¿no? Vemos el tema de la desaprobación, pero no sale a las calles. Em, ¿A qué se debe? Pues hablamos también de crisis económica, la gente tiene que trabajar y también quizá tiene miedo, ¿no? Yo creo que se explica un poco por todo eso. Yo creo que, a ver, la ciudadanía salió a las calles. Sí. Salió en diciembre y salió en enero. No en Lima, pero salieron a las calles. Claro, masivamente. Muy masivamente. Por momentos tuvimos 20 regiones que estaban protestando. Pero creo que en Lima no empatizamos con esa protesta. Creo que en Lima no la entendimos. Y creo que en Lima asociamos esa protesta con infiltrados, con terrucos, con agitadores. No niego que en algunos casos puedan haber habido infiltrados y agitadores. Como ocurre en muchas marchas. Como en todas las marchas, Sí. como en todas protestas. Pero obviamente si no hay una masa que está protestando, si no hay una multitud que está protestando, el agitador se queda solo, ¿no es cierto? Entonces, creo que también es cierto que la gente probablemente se frustró, ¿no? Porque no prendió en Lima. Y estas protestas pues tienen que prender en Lima. No prende en Lima, creo yo, entre otras cosas, por el día a día, porque estamos en una situación económica difícil. Las cifras del aumento de la pobreza son irrebatibles y en zonas urbanas. Y además creo que también por miedo. Pero por otra circunstancia, ya que tú citabas a Basadre hace un momento. Basadre dice que la multitud, tiene un libro muy bonito sobre la multitud en la historia, y él dice que la multitud en la historia del Perú aparece de repente. Está muy callada y de repente aparece. Y suele aparecer, cuando aparece, con violencia, ¿no? Esto no es un deseo, por supuesto. Claro. Lo dijo una vez una congresista y la quisieron censurar. Es una descripción de lo que ha sucedido en la historia del Perú. ¿Qué gatilla, qué hace que esa multitud aparezca? Una serie de circunstancias. No tenemos, digamos, aquí la varita mágica o la receta para decir qué es lo que puede ocurrir. Usualmente son varias circunstancias. Lo que sí quizá podemos ensayar es una explicación de por qué no aparece. En primer lugar, porque no hay una clara figura que logre aglutinar. En segundo lugar, porque hay muchas demandas y hay demandas contrapuestas, ¿no? Hay demandas, y yo por eso no marcho para aquello, pero si marcha aquel, yo no marcho. Entonces, no hay alguna figura que pueda aglutinar. Y se necesita que haya algo que sea más transversal, ¿no? ¿Cómo qué? Eso es lo que tendríamos que ver, ¿no? Por ejemplo, algo que afecte mucho lo electoral, ¿no? Quizá lo de los movimientos regionales, que en algún momento se habló. Quizás incidir más en el hecho de la reelección de los congresistas, que quizá no ha sido muy bien entendido, pero claro, eso perjudicaría a muchos, ¿no? Entonces, ¿quién va a tener el caballito de batalla con eso? Pero en fin, la multitud puede aparecer, ha aparecido en nuestra historia, no creo yo que no vaya a aparecer, podría aparecer antes del 26, podría no aparecer,
efectivamente, pero es un elemento que está ahí presente. Y si no es con marchas, también el ciudadano podría, o cree usted que mostraría su molestia a través del voto eventualmente en el 2026. Ahora, tampoco hay, por lo menos hasta el momento no aparecen grandes opciones, ¿no? Vemos muchos rostros conocidos, mucha fragmentación. Usted ve las elecciones del 2026. Yo no veo con muchas esperanzas las elecciones del 2026, más allá de las personas que ya han ido apareciendo y los posibles candidatos. El gran problema que vamos a tener el 2026 es la enorme fragmentación, ¿no? Y que vamos a tener también mucha gente nueva, tanto en el Congreso como seguramente en el Ejecutivo. Aunque lo que voy a decir ahora va a contribuir a tener gente nueva, algo que vengo diciendo cada vez que puedo es pedirle a la ciudadanía que no vote por ninguno de los congresistas. Es verdad que hay gente buena, que hasta convendría que repita, pero la verdad es que deberíamos como sociedad, como país, como nación, dar un mensaje muy fuerte. Y por estos no. Es decir, se han portado tan mal en general que una lección que deberíamos dar en las urnas es no votar por ninguno. Por ninguno. Y luego, por supuesto, pensar bien por quién votaremos ya una vez en el Ejecutivo y en el Congreso. Y luego pensar algo que hacemos mucho en el Perú, que es cruzar el voto, ¿no? Pensar hasta qué punto es tan conveniente ese cruzar el voto, ¿no? Porque finalmente vamos a tener nuevamente un Congreso muy, muy, muy disperso, ¿no? El bicentenario no concluía en el 2021, el gobierno comentó que se prolongaba hasta el 2024, y usted también señalaba, ¿no?, que en realidad, tomando en cuenta los antecedentes históricos por la independencia, el bicentenario es hasta el 2024, y que teníamos un tiempo para cerrar las cosas hasta el 2024. Ya estamos 2024, ¿aún estamos a tiempo? Yo creo que no hemos cerrado, hemos más bien abierto, ¿no? Efectivamente, yo decía en ese momento, a propósito del COVID, que teníamos muchas heridas abiertas, había muerto mucha gente y no tenía sentido que en julio del 2021 celebráramos, ¿no? Con cohetes y con cuestiones. Yo más bien llamaba a la reflexión de cerrar heridas, etcétera. Pero hemos abierto más heridas, ¿no? Hemos abierto más heridas, no hemos terminado un gobierno, hemos tenido una nueva presidenta, esa nueva presidenta ha abierto más heridas, estamos socavando la República desde el Congreso quiere que lo entendamos como el primer poder del Estado, y eso no existe. En una democracia moderna no hay primer poder del Estado, solamente hay equilibrio entre poderes. Y entonces, claro, estamos viviendo un bicentenario tanto en el 21 como en el 24, quizá, no sé si de la peor manera, pero quizá de una manera que nos debe dar una lección para, a partir de ahora, pensar bien qué república queremos para construirla. Uno dirá, después de 200 años es tarde. No, yo creo que nunca es tarde, pero tenemos por fin que aprender de nuestro pasado. Si la historia sirve para algo, es para aprender de nuestro pasado. Bien, te agradezco muchísimo su tiempo, doctor Daher. Gracias. Muchas gracias.